Gracias, embajador. Bueno, muy buenos días para todos los participantes que ya en este momento nos están acompañando. El día de hoy damos inicio al webinar Oportunidades para el sector de agroalimentos de Colombia en Estados Unidos. Este es un webinar que tiene como objetivo principal traer a la luz las oportunidades de mercado en Estados Unidos para las empresas del sector agroalimentos. Este webinar lo hemos realizado con ProColombia, con la Embajada de Colombia en Estados Unidos, con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, y para mí es un gusto poderle dar la palabra a nuestro presidente de la ANDI, Bruce McMaster, para dar las palabras de bienvenida. Gracias, Ana Milena. Quiero darle un saludo especialísimo al señor embajador. Embajador, qué bueno que estamos haciendo este trabajo juntos. Lo habíamos dicho en la última de las reuniones, en el sentido de poder, además de haber hecho el ejercicio original de haber mostrado cómo era todo el tema de la relación entre Estados Unidos y Colombia, poder trabajar en construir también y ser parte, ojalá nosotros, de la construcción de oportunidades concretas en sectores concretos. Hablábamos en la reunión anterior también, y quiero agradecer también a ProColombia la participación y el acompañamiento y de alguna forma la parcería en este ejercicio en particular. Hablábamos en la reunión también de la posibilidad de que pudiéramos entonces trabajar sectorialmente, de que pudiéramos coger sector por sector y empezáramos a ver realmente cuáles eran las oportunidades que existían en cada uno de los sectores y que pudiéramos darle de alguna forma material concreto, material práctico a las personas a las organizaciones y personas que están interesadas en ver cómo logra uno tener acceso, por ejemplo, a Estados Unidos. Lo vamos a hacer también con otros países, pero en sectores particulares. Este será el primero de varios webinars, pensamos hacer varios más. Ojalá podamos además poder atender realmente los intereses de muchas compañías, mostrándole pues oportunidades, tendencias, mecanismos de acceso, medidas, estrategias que eventualmente se pudieran implementar para poder afrontar los retos. El mercado de los Estados Unidos, pues todos lo sabemos, es el mercado más importante del mundo, y cualquier capacidad que tengamos de poder colocar productos nuestros allá, en el sentido amplio de la palabra, además de poder hacerlo ojalá masivamente y de con base en eso también y de tener una lectura correcta desde el punto de vista del mercado, pues ajustar eventualmente nuestra producción o ajustar nuestras capacidades o ajustar nuestro producto mismo para que haga el fit completo con el mercado, pues seguramente será valioso. Pues la relación comercial pues es bien conocida, pues ha sido históricamente el principal socio comercial de Estados Unidos, el principal socio de Colombia. Hoy en día la participación, solamente para tener un contexto general, el 31% de las ventas totales del país y el 25.5% de las compras se realizan con Estados Unidos. De manera que sin duda la actividad o la historia o la tendencia, el registro de actividad ha sido bueno, pero no tenemos la menor duda de que tenemos inmensas oportunidades por trabajar. Me consta, lo digo en varios foros, que el embajador Santos se ha dedicado con un alto sentido de pragmatismo a tratar de buscar que haya oportunidades que se puedan concretar durante toda su gestión, hablando de cosas muy concretas, de cosas muy específicas, entendiendo realmente cuáles son las barreras, entendiendo por qué un producto que probablemente es muy bueno en nuestro país todavía no ha logrado entrar a los mercados al mercado de los Estados Unidos, si se trata acaso de algo que no estamos haciendo bien en la calidad del producto, o se trata acaso de que hay algo que no estamos haciendo todavía suficientemente bien en un trámite, o de si hay un permiso que no tenemos, o si hay una norma de acceso que no hemos cumplido. De manera que esta es la forma como queremos enfocar nosotros desde nuestro lado estos seminarios. La idea es que luego pueda haber preguntas muy concretas de las personas para que podamos identificar o podamos solucionarlas, o por lo menos tomar nota en el peor de los casos para poder solucionarlas en adelante. Algunos otros datos, digamos, interesantes que vale la pena tener como marco general. En el sector agroindustrial, durante los últimos 5 años, Colombia ha venido registrando un crecimiento del 11%
en términos de sus exportaciones, pasando de 2.6 billones de dólares en el año 2016 a 2.9 billones de dólares en el año 2020. Inclusive creemos y hemos creído que la ruptura de las cadenas globales de valor relacionadas con la pandemia y relacionadas también probablemente con todas las tensiones comerciales que se han presentado, especialmente con países del lejano oriente, pues nos genera unas oportunidades importantes y unas oportunidades que tenemos que leer bien y que ojalá tenemos que aprovechar bien. Eh, También diría que desde el punto de vista de balanza comercial, pues para Colombia se ha presentado durante los últimos años una leve recuperación de ese indicador, pasando en el año 2014 de tener un dato de 3.786 millones de dólares a un dato de menos de 567.000 en el año 2019. El saldo comercial del sector agroindustrial fue superavitario en el año 2019, representando un dato de 106 millones de dólares, pero en el año 2020 volvió a ser deficitario con un dato de menos 154 millones de dólares. De manera que vemos que hay oportunidades y que las tenemos que trabajar. Los productos más exportados, para que lo tengamos en cuenta hasta ahora, de este sector a Estados Unidos durante el año 2020 fueron café, por supuesto, café sin tostar ni decafeinar, flores frescas, plátano, azúcar, artículos de confitería sin cacao, tilapia, pero pues vemos por supuesto muchísimas otras oportunidades. El caso que tanto se ha comentado y que creemos que puede terminar convirtiéndose en un caso de gran éxito, como el caso de los aguacates, seguramente nos va a enseñar muchísimo sobre cómo hacer las cosas. Desde el punto de vista de importaciones agroindustriales, desde Estados Unidos en el año 2020, Colombia registró un total de 3.102 millones, registrando un incremento del 12% con respecto al año 2019. Los principales productos importados de Estados Unidos hacia Colombia fueron maíz, tortas de soya, habas de soya soya en grano, pues, carne porcina y trigo, entre otros. Esto todo dentro del contexto que además que no podemos olvidar y que sin duda alguna debe ser el que nos debe regir en términos del marco general, que es el acuerdo de libre comercio entre las dos naciones que ya lleva 9 años. Por lo tanto, digamos que dicho esto sin mucho más, sin mucha más introducción, quiero darle quiero darle un agradecimiento especial, repito, a ProColombia, al embajador y a la embajada, a la Cancillería, por todo este trabajo que estamos realizando y que ojalá logremos nosotros además aportar nuestro grano de arena, dándole información y ojalá contándole alrededor pues, de posibilidades estratégicas que tengamos nosotros para poder fortalecer esta actividad en particular. Yo con esto, digamos, le diría que esta es la introducción que quería hacer. Ana Milena, muchas gracias, embajador, muchas gracias. Y gracias por estar aquí también, a todos ustedes. Estimado Bruce, muchísimas gracias por las palabras de bienvenida. Estimado embajador Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, es un honor tenerlo acá y gracias por todo el apoyo que nos ha brindado usted y su equipo. Le doy la palabra. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial a todos ustedes y a Bruce, que es socio, parcero, parche en todo sentido, pero que con quien hemos trabajado de verdad esta agenda comercial de inversión, obviamente a ProColombia, a la Cancillería y a ustedes que están construyendo patria. Déjenme les hablo de cifras, porque es que creo que esto es el momento de Colombia. Y si vemos lo que hizo Perú en los últimos 10 años, nosotros podemos hacer muchas veces lo que Perú está haciendo. Una visita mía a California produjo la llegada de una empresa cuyo proyecto piloto va a ser 300 millones, 300 hectáreas en arándanos. La idea es que ellos lleguen a 3.000 hectáreas. Si Colombia llega a 10.000 hectáreas de arándanos, eso pasaría a las flores como producto exportador. Un ejemplo. Dos, pasamos de 0 a 25.000 hectáreas de aguacate Hass. Si logramos llegar a 200.000 hectáreas, eso pasaría al café como producto exportador. Tres, estaba leyendo el New York Times que la industria de la reforestación, que tiene todos los beneficios, además el de captura, tiene un problemita, tierra. Y miren lo que tenemos nosotros ahí en la Orinoquía. Si Colombia llega a sembrar 15 millones de hectáreas, que es apenas la tercera parte en productos de reforestación en la Alta Orinoquía,
o en la Orinoquía, eso generaría más exportaciones que el petróleo y que el carbón juntos. Luego llegó el momento de Colombia. Y la verdad es que cuando estuve hace 2 años en el Produce Market Association, yo me sorprendí con la fila de gente que quería verme, no para saber de Colombia, sino para invertir en Colombia. Obviamente llegó la pandemia, eso se frenó, pero esto lo que plantea es la gran oportunidad que tenemos de traer inversión, de generar producción, de exportar, que es la tarea que tenemos que hacer. Tareas importantes, seguridad jurídica. Esa es la crítica, porque los recursos están. La seguridad jurídica en términos de posesión de tierras, que hoy ha generado la imposibilidad de desarrollar muchos de estos productos, es la agenda número 1 que tiene que tomar Colombia para de verdad convertirse en el último exportador. ¿Y por qué estas empresas en el Produce Market Association fueron a verme? Porque Colombia es la última frontera agrícola que hay en Occidente. Brasil está lleno, Argentina está lleno, Uruguay está lleno, Chile no tiene más tierra, Centroamérica no tiene más tierra. Entonces, creo que esta es la gran oportunidad. Ya muchas de las empresas que están ahí, que vamos a hablarles de cómo pueden exportar, ya los detalles los dará el doctor Luis Ernesto Forero, qué tenemos que hacer para que lo que ya tengamos y para dónde vamos pueda empezar a entrar a este mercado que es harto y que tiene grandes posibilidades. También yo los invito a que ustedes empiecen a pensar cómo armo clústeres de tierra para traer inversionistas, que es lo que hay. Con las tasas de interés al 1%, al 2%, los inversionistas que están entendiendo que el mundo necesita más comida, están dispuestos a llegar y asociarse con empresas colombianas. Entonces, ahí hay una doble tarea. ¿Cómo logramos exportar lo que hoy tenemos? Y 2, ¿cómo nos ajustamos para traer inversionistas? Mi agenda en las próximas 3 meses es California otra vez, por lo menos una semana, porque esta visita a California trabajo, no pude tener tiempo de visitar otras empresas que deben tener el mismo interés. 2, vamos a ir a la Florida a buscar también inversionistas que son grandes productores en la Florida y que necesitan también producción por fuera de Estados Unidos. 3, vamos a ir a Texas, donde existen fondos de inversión, y en la Florida también me encontré con una que estaba precisamente en este momento haciendo una inversión, comprando una empresa de arándanos, creo, en Perú por $150 millones. De ese tamaño estamos hablando. Ya hay que pensar en grande. Esto nos genera inmensas oportunidades. Entonces, los retos no son solo exportar lo que hoy tenemos. ¿Cómo logramos mejorar nuestra calidad? ¿Cómo logramos generar los procesos fitosanitarios? ¿Cómo armamos la cadena de fríos, etcétera? Que eso lo podemos hablar más adelante porque es una de las grandes debilidades, sino también cómo empezamos a generar nuevas oportunidades de negocios con un campo que ciertamente tiene para dónde desarrollarse, que tiene grandes posibilidades, que produce todo el año, que produce en muchos casos 2 y 3 cosechas, que llena vacíos que hoy hay en los Estados Unidos y en todo el mundo. Empresa que llega, tiene sus ojos en la India y en el Medio Oriente y dice Colombia es perfecto para exportar allí. Entonces, aquí lo que hay son inmensas oportunidades y yo los invito a que se conecten con nosotros, con ProColombia y con la embajada, y te pondremos todos nuestros datos para que cuando ustedes tengan empresas o aglomerados industriales, agroindustriales, que digan yo tengo 10,000 hectáreas para aguacate, nosotros conseguimos las inversiones. Yo tengo 300 hectáreas para arándanos, para piña, para lo que sea, nosotros conseguimos los inversionistas. Lo que hay, y quiero terminar con esto, es plata. Lo que hay son recursos para inversión. Necesitamos, y lo que hay es ya la mirada enfocada en Colombia. Por lo tanto, es el momento de despertarnos, de mover al Estado para que genere las condiciones, sobre todo en seguridad jurídica, para darle estabilidad a las empresas que quieren ir, porque a mí no me cabe la menor duda, y el ejemplo es quienes están acá, que nosotros tenemos la capacidad de producir, tenemos la capacidad de producir con calidad, tenemos la capacidad de ajustarnos a las condiciones fitosanitarias y tenemos la capacidad de convertirnos en el gran exportador de alimentos, en el nuevo gran exportador de alimentos de América Latina. Es la oportunidad de Colombia, es la oportunidad de cambiar nuestra balanza de pagos, es la oportunidad de la generación de
cientos de miles o millones de empleos en el campo, que entre otras tiene un beneficio. Millones de venezolanos que están sin empleo y que pueden entrar a ser parte de esa nueva mano de obra que es absolutamente necesaria. Entonces, lo que yo veo es un momento único. Y por eso, para terminar, le agradezco a Bruce, le agradezco a ProColombia, le agradezco a la Andy y les agradezco a ustedes para que entiendan que llegó la hora de mirar afuera, de pensar en grande, de armar clústeres, que aquí lo que hay son inmensas oportunidades de negocio para absorber productos, pero también para inversión. Muchas gracias y espero que este seminario les sirva muchísimo para hacer crecer sus negocios, hacer crecer las exportaciones de Colombia y enriquecer al país, que eso es de lo que esto se trata. Estimado embajador, muchísimas gracias por sus palabras y por el entusiasmo. Ahora quisiera darle la palabra a la doctora Claudia Candela, directora de exportaciones de ProColombia en Miami. Claudia nos contará un poco sobre las oportunidades en el mercado de Estados Unidos para el sector de agroalimentos. Claudia, muchas gracias por tu asistencia, por tu participación y te doy la palabra. Muchísimas gracias, Ana Milena. Buenos días para todos, embajador, doctor Bruce y amigos acá de ProColombia. Muchas gracias por estar. Está todo el equipo de exportaciones de Estados Unidos. A la Andy, mil gracias y a la embajada por hacer posible este primer seminario de los 5 seminarios que queremos hacer en esta alianza que tenemos entre todos. Entonces quisiera entrar ya a hablar, como dijo Ana Milena, de las oportunidades específicas para el sector agroalimentos de Colombia en el mercado de los Estados Unidos, pues diciendo una cosa que ya todos sabemos, pero Estados Unidos es el principal comprador de alimentos en el mundo. Es sin duda y de lejos, junto con China y después Alemania, lo que nos da inmensas posibilidades para todos nuestros exportadores de agroalimentos en Colombia. Colombia es el proveedor número 15 en este mercado, con una participación del 2.1. Y si uno mira esta gráfica, lo que ve acá es algunos países de América Latina, como Chile, como Perú, que lo mencionó el embajador de su manera como han venido creciendo. Tanto Chile como Perú tienen una participación más grande que la que tiene Colombia. Y si uno sumara a México, que es, digamos, el aliado comercial natural de los Estados Unidos, más Chile, más Brasil incluso, tendría más o menos un porcentaje del 30%. Pero acá si uno se pone a ver, realmente el que tiene la ventaja y el espacio para crecer y liderar como país exportador es Colombia, por su cercanía geográfica y por el Tratado de Libre Comercio que tenemos. Entonces, esto, digamos, ahí uno ve todos los países que participan, pero lo que creemos acá y el mensaje grande a todos los empresarios que nos están viendo es que lo que tenemos es espacio para crecer. El mercado de destino, exportaciones de agroalimentos y el año 2020 lo vemos en ProColombia como un todo positivo para Estados Unidos y para Colombia. En este mercado, Estados Unidos es nuestro principal mercado de destino, allí lo vemos con un 37.1. Es a su vez en la cadena de agroalimentos nuestro principal sector de exportaciones como cadena, ya luego tal vez hablaremos en sectores, pero como cadena de lejos es el 70%. Y acá vemos unas cifras que incluso en un año difícil como fue la transición del 2019 al 2020, arroja un crecimiento modesto, pero un crecimiento de las exportaciones de agroalimentos a este mercado. Entonces, digamos que lo vemos como un todo positivo. Ahora veamos qué estamos exportando de agroalimentos a Estados Unidos. Esta es más o menos la composición gruesa de los 5 sectores, como se mencionó anteriormente, es flores y plantas vivas, café, banano, agroindustria, pero quisiera también hablar del último, que es el de otros agrícolas. Porque precisamente si uno ve, bueno, y acá abajo pues está la gráfica de cómo, digamos que está desde el 2012 que entró en vigencia el acuerdo, no ha tenido un crecimiento excepcional, pero si vemos la siguiente diapositiva, podemos ver dónde están esos crecimientos excepcionales. Es decir, Colombia no deberá abandonar jamás lo que ha logrado
con 40 años de posicionarse como el primer exportador de flores, obviamente café, obviamente banano, pero tenemos una gran oportunidad en agroindustria y una gran oportunidad en los otros sectores de agro. Más adelante hablará Luis Ernesto Forero de esas grandes oportunidades, pero son oportunidades que hace los años que lleva el TLC, pues se veían a futuro. Ya tenemos hoy unas cifras que muestran que en realidad son una oportunidad. Tenemos uchuvas, aguacate y arándano. Uchuvas desde el 2014 al 2020, como ustedes ven, se multiplicó por 11 veces. Todavía los montos son pequeños, pero es allí donde debemos procurar que haya inversión, y el embajador yo creo que da un mensaje clarísimo, y es: Colombia tiene la tierra, Colombia tiene la admisibilidad, ya tiene el acceso a estos productos, más una lista de productos que van a poder entrar, y debemos no dejar pasar esta oportunidad. Miren, aguacate crece por 70 veces, obviamente todavía lejos de ser montos importantes, pero de nuevo lo que debemos ver es las tendencias. Y arándanos por 3 veces, pero pues arándanos debemos recordar que también estamos esperando la noticia de la mejora en el proceso de acceso, y obviamente entrarán otros próximamente, como son el pimentón, que ya se dio la admisibilidad. Ojalá empecemos a ver unas cifras de crecimientos excepcionales muy pronto. Esperemos a ver mango y todos los demás productos que Luis Ernesto nos va a presentar a continuación. Me pareció importante hablar de cuáles son unas tendencias que yo creo que como empresarios ustedes deberían tener en cuenta, y que lo estamos viendo, incluso porque todos los países están haciendo una reflexión de qué pasó con el año de pandemia. Pero no solo el año de pandemia marca estas tendencias, sino que ya se venía hablando desde antes. Entonces yo mencionaría estas 4. Primero, que hay una mayor preferencia por productos secos, frescos, perdón. Es una tendencia del consumo. Aquí incluso podemos ver que el crecimiento proyectado de las ventas de retail, y ustedes pueden ver allí esos números tan importantes de crecimiento en porcentaje de frutas frescas, de vegetales, de frutas procesadas y de productos del mar, pues son oportunidades. Segundo, los consumidores empiezan a buscar factores como calidad, factores como sostenibilidad, ya no tanto preferir marcas. Por eso aquí juega un rol muy importante que el exportador tenga el chip de una vez, cuando empieza a ver la posibilidad de entrar a este mercado, de hacerlo con unas condiciones de certificación que le puedan dar ese factor diferenciador. Acá hay algunas que estamos mencionando allí, pero pues hay de todo tipo, no solamente de calidad, sino también certificaciones de otro tipo. Hay una mayor empatía con las marcas que tienen responsabilidad social y ambiental e incluso laboral. Esto se ve en otras cadenas, pero también es algo que hay que tener muy en cuenta. Y finalmente, estas son unas cifras de un estudio de Euromonitor que se muestran donde 1 de cada 5 compradores de alimentos en Estados Unidos está haciendo sus compras regulares por plataformas online. Esto obviamente es un efecto que se exacerbó en el año 2020 por la pandemia, que lo vivimos incluso en Colombia, pero que en países como Estados Unidos, donde ya se venía, digamos, ya tenía una trayectoria y una consolidación, pues se ve un crecimiento claro hacia el e-commerce en el sector agroalimentos, que no era algo, digamos, que tengamos como tan claro, creo yo, en Colombia. Con eso yo terminaría lo que es una descripción bien general de las oportunidades que vemos en el sector de agroalimentos. Y ahorita simplemente quisiera decirles que ProColombia trabaja para mejorar la presencia de productos colombianos en este mercado, porque es el mercado más importante, porque es el mercado que tenemos naturalmente, geográficamente cercano, es un mercado que conocemos y por eso trabajamos. Entonces les quiero contar un poquito cómo es que trabajamos en ProColombia para poder consolidar las exportaciones aquí a Estados Unidos. Primero, mencionarles a los que no sepan que ProColombia tiene una presencia local importante en Estados Unidos. Ahí estamos viendo 7 estados en donde hay un representante o una oficina de ProColombia, que obviamente no solo trabaja el tema de exportaciones, trabaja los 3 ejes como está mencionado allí, el eje de inversión, el eje de turismo, que son importantísimos, pero digamos que el eje tradicional por el que empezó ProColombia cuando en su época era ProExport, era las exportaciones, y tenemos ubicados asesores en estos estados.
¿Cómo trabaja ProColombia en Colombia? Acá yo quisiera decir que también ProColombia tiene una división en vicepresidencias y la vicepresidencia de exportaciones organizó a través de estas 5 cadenas. Aquí yo creo que se está viendo, está como mal la gráfica, pero bueno, después compartiremos la presentación con todos. Está dividido en 5 cadenas para poder trabajar con un foco en cadena, con un foco en desempeños exportadores. Por eso nos complace mucho que los miembros de la ANDI, distintas empresas de distinto tamaño puedan participar, porque ProColombia no solo trabaja con las que se denominan las top exportadoras, trabaja de manera muy importante con un grupo que se llama Futuros Exportadores y Pymex, a quienes hemos invitado. Ojalá estén conectados también a este webinar, porque pensamos que los tipos distintos de tamaño de empresa y de desempeño exportador, cada uno tiene un potencial que debemos trabajar. Y el otro son con los apoyos transversales, obviamente con todo el apoyo de las vicepresidencias, por ejemplo, la vicepresidencia de innovación, y se trabaja también en herramientas que puedan concretar esta ruta exportadora. Por supuesto, parte de la pregunta de cómo puede ProColombia ayudarlo a exportar a Estados Unidos, parte de la base de la reflexión de que empieza por un acompañamiento, una reflexión interna de empresa, de su modelo de negocio, de su producto, de una revisión conjunta de cuáles son los mercados potenciales en donde este producto puede brillar, y un acompañamiento que va hasta el final, que va hasta el apoyo en todos los temas de comercio exterior, el apoyo en herramientas de logística, de seguros, de transporte. Entonces, esto es lo que está a disposición de ustedes. Y lo último, ProColombia tiene 17 oficinas regionales, porque también cada uno de los empresarios que me imagino que están hoy asistiendo, pues no todos están en Bogotá. ProColombia puede dar esa ayuda inicial, y trabajamos entonces en estos 3, digamos, focos geográficos. En el mercado de destino, en este caso nuestra oficina en Estados Unidos, que tiene sede en Miami, digamos la oficina principal, trabaja con la vicepresidencia de exportaciones que dirige Juliana Villegas, y trabaja con el énfasis regional. Con esto quiero terminar también para un mensaje que me parece importante dar. Ya todos ustedes conocen Macroruedas ProColombia, ya es una marca, digamos, y las macroruedas, a pesar de que han pasado tantas, siempre son una oportunidad. Yo quisiera en esta resaltar el número de compradores nuevos, empezando tal vez por el final. 114 compradores de Estados Unidos que participan por primera vez. Esto es muy importante porque sin duda, y lo mencionó el embajador en su intervención, la gente ya no quiere saber de Colombia, la gente quiere hacer los negocios en Colombia. Este es el momento de Colombia, y tal vez en esta macrorueda que ya se inicia la próxima semana, va a ser virtual, va a ser de 2 semanas, vamos a tener 114 compradores de Estados Unidos que participan por primera vez. De estos, de los compradores inscritos, como se menciona allí, de los 1000 inscritos que hay, son 217 de los Estados Unidos, de los cuales, y ahí no está, son 68 del sector agroindustrial. Entonces, bien importante para todos los que están aquí. Espero, ojalá que muchos de ustedes estén inscritos. Si no pueden participar en esta macrorueda, vendrán otro tipo de herramientas, las ferias, ojalá podamos retomar pronto. Pero en todo caso, lo que les quiero decir es, aquí estamos. Nos agrada mucho poder trabajar conjuntamente con la ANDI y con la embajada, y lo que queremos es saber de ustedes, ver cómo los podemos ayudar. Al final, para la sesión de preguntas y respuestas, pues hemos invitado al gerente de agroalimentos, que dirige toda la visión de la cadena de agroalimentos desde Bogotá, Andrés Felipe Castellanos, y Oscar Bolaños, que se encuentra conectado, que es un asesor de la gerencia. Aquí tenemos los emails de ellos en ProColombia Bogotá, y los nuestros aquí en Estados Unidos. Tenemos a Verónica Giraldo, que está en Los Ángeles, a Luis Ernesto Forero en Washington, a Francisco Sierra en Nueva York, y yo, Claudia Candela, en Miami. Ahí están nuestros correos electrónicos, y cualquier duda que tengan, claro que ahorita vamos a tratar de hacer una sesión de preguntas y respuestas, pero lo que venga, estaremos encantados de atenderlos. Muchísimas gracias, Milena. Con esto termino.
Bueno, muchas gracias a ti, Claudia. Ahora quisiera darle la palabra a Luis Ernesto Forero, representante agrícola para asuntos sanitarios y fitosanitarios de ProColombia. Luis Ernesto nos hará una breve presentación sobre los requisitos de admisibilidad para el sector agroalimentos al mercado de Estados Unidos. Luis Ernesto, tienes la palabra. Muy buenos días, perdón que tenía mute. Ahora sí, me confirman si pueden ver, no, perdón. Si pueden ver mi pantalla. Aún no. Ahí, perfecto. Ok, perfecto. Pues Ana Milena, muchas gracias. Doctor Bruce McMaster, muy buenos días, embajador, colegas de ProColombia, empresarios, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Siempre para nosotros, para ProColombia, es un placer poder estar en contacto con los empresarios, poder asistirlos en sus necesidades y en poder brindar la asesoría que requieren para que nuestros productos agrícolas puedan ingresar al mercado. Bueno, yo hoy les voy a hablar un poco de los aspectos más importantes que deben tener en cuenta cuando piensan exportar productos agrícolas a los Estados Unidos, especialmente desde el punto de vista sanitario y fitosanitario, que es donde tal vez de pronto pues siempre surgen muchas preguntas para exportar este tipo de productos. Bueno, sin lugar a dudas, que como introducción quiero mencionar que, como lo han visto, el sector agro tiene pues un potencial increíble para el desarrollo de muchas regiones en el país. Ya lo veíamos que a pesar de la situación de COVID, el sector siguió creciendo, el sector creció. Es un sector que básicamente por dos factores que están siempre en juego, que es la globalización y la seguridad alimentaria, pues digamos, tiene un potencial increíble. Sin embargo, estos mismos dos factores, o sea, que llevan a que se incrementen esas exportaciones, también hacen que los riesgos sanitarios y fitosanitarios asociados con estos productos se incrementen. Entonces, todos los países en el mundo exigen o tienen requerimientos para proteger la salud de las plantas, de los animales y las personas que pueden, digamos, verse afectadas por el ingreso de estos productos. ¿Por qué? Básicamente porque los alimentos o los productos agrícolas en general son organismos vivos o vienen de organismos vivos, en algún punto se han modificado, pero son capaces de transportar ellos, este tipo de productos, problemas, como lo mencionaba, sanitarios o fitosanitarios, plagas o enfermedades que puedan afectar la salud. Esto, por ejemplo, en términos generales, y cuando se hablaba de globalización hace un momento, si uno mira los TLCs nos dan mucha garantía, digamos, garantías en cuanto a la parte arancelaria, ventajas, mejor capacidad de negociación, pero la salud de ningún ser vivo se puede negociar. Entonces, por eso es que este tipo de requisitos tienen bastante, digamos, importancia en el comercio internacional. Y desde ese punto de vista, entonces, todos los productos del sector agro, todos, son regulados y o restringidos, y algunos son prohibidos dependiendo del origen. Eso está en la normativa internacional, y eso es algo bien importante que tienen que tener en cuenta. Así como el sector, entonces, ofrece un potencial importante para el país, tenemos que, y el embajador lo mencionaba hace un momento, tenemos que tener mucha atención y tener siempre presente cuáles son esos requisitos sanitarios y fitosanitarios que intervienen o que tienen que ver para que nuestro producto pueda ingresar a ese mercado y podamos tener ese acceso en el mercado. Bueno, esto era solo como ejemplo. En los Estados Unidos, por ejemplo, solo se estima que el costo anual por el control y las pérdidas que ocasionan las especies exóticas o especies que han ingresado aquí a los Estados Unidos, se estima que es 137 billones de dólares. Estamos hablando de, por ejemplo, ahí les puse el Asian Longhorn Beetle o el Emerald Ash Borer, que está ese insecto. Ese insecto afecta, por ejemplo, la parte forestal acá en los Estados Unidos, ocasiona unas pérdidas impresionantes. Los costos y lo más grave, los daños que generan en la salud de las personas, las enfermedades transmitidas por alimentos. En ese ejemplo ustedes pueden ver el caso
unos mangos de origen mexicano que tuvieron problemas por salmonela. Todo esto, digamos, tiene un juego importante en las exportaciones de los productos del agro y pues por esos costos, por esas consecuencias que traen, que pueden representar ellos, es que se tiene bastante atención y tienen importancia los riesgos sanitarios y fitosanitarios. Miremos un poco en general como recomendación, ¿qué les diría yo que ustedes pueden empezar o cómo pueden arrancar pensando en un producto que quieren exportar? Lo primero pues es conocer su clasificación. En esto, ahí ustedes ven una fotico de un mango fresco y en el otro es un mango en almíbar. El determinar exactamente si usted produce mangos o usted tiene una procesadora de frutas y conocer cuál y cómo quiere exportar ese producto determina si tiene admisibilidad o no. Entonces, en este caso, es bien importante que clasifique, entienda y determine cuáles procesos somete su producto, pero también lo presente de esa forma en la parte regulatoria para que se pueda determinar cuáles son esos requisitos de acceso. De acuerdo, entonces, después de esto, debe tener en cuenta cuáles son esas agencias que tienen, que intervienen o que lo regulan, que tienen jurisdicción sobre su producto. Después de esto, ya determina si el producto es admisible en esa presentación o no. Y una vez que es admisible, entonces, ¿cuáles son esos requisitos que tiene que cumplir para que el producto pueda ingresar? En el caso que ustedes están viendo, por ejemplo, de papaya, nosotros, por ejemplo, tenemos acceso al mercado de Estados Unidos de papaya en fresco, pero no la exportamos porque todavía no hemos implementado los requisitos de importación, los tratamientos fitosanitarios que se exigen en papaya. Lo estamos activando en este momento. De hecho, tuvimos una reunión recientemente con APHIS donde ya solicitamos la reactivación del plan de papaya por unos empresarios en el país, en Colombia, especialmente en los llanos orientales y en la zona del Valle del Cauca, que tienen interés de hacerlo. Pero entonces esto es algo que ustedes tienen que revisar y tener en cuenta cada vez que quieren exportar un producto agrícola. Mirando un poco entonces el tema de la jurisdicción, yo les mencionaba ahora la jurisdicción, y ahí es donde empieza un poco la complejidad a veces en la exportación de los productos agro, y es que en los Estados Unidos, digamos, dependiendo el tipo de producto agrícola y el procesamiento al que se somete, intervienen varias agencias en el proceso de exportación. En el caso de alimentos, la más importante pues es la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, ¿sí? En todos los productos del agro, en todos los productos del sector agro, interviene el Departamento de Agricultura con dos agencias, principalmente con el APHIS, que es como la agencia equivalente al ICA, y una que se llama el FSIS, que regula la importación desde el punto de vista de inocuidad de los productos cárnicos. Está el TTB o el Buró de Alcohol y Tabaco, que regula todos los productos de tabaco y alcohol, bueno, algunos de fauna silvestre. Bien importante, por ejemplo, para el caso de alimentos, el rol de la EPA. La EPA, por ejemplo, determina los niveles de residuos de pesticidas que se permitirían o que se permiten en los productos, pero la FDA es la que hace el informe de esos requisitos. Entonces, ese tipo digamos, de regulación es la que interviene y que tiene juego acá en Estados Unidos. Algo también importante que deben tener en cuenta, desde el 11 de septiembre aquí en los Estados Unidos, la inspección se hace o se la lleva a cabo el CBP, pero lo que quiero señalar y resaltar acá es que el CBP es un organismo policivo. Anteriormente y antes del 11 de septiembre, y solo para que lo tengan presente, las inspecciones las hacían técnicos del Departamento de Agricultura o de la FDA. En este caso, la primera persona que verifica un despacho o un contenedor de un producto agrícola colombiano es el CBP. Y CBP, pues ellos no tienen en algunos casos el rasero técnico que puede tener un inspector de USDA o de la FDA, y ante cualquier inconsistencia siempre van a estar con una acción mucho más policiva. Y esto pues se mantiene. Entonces aquí la invitación es siempre como les decía anteriormente, a tener presente ese tipo de requisitos, estar en el cumplimiento de las regulaciones. Miremos un poco entonces
Cuando ya ustedes conocen el producto, bueno, ya determinaron que quieren exportarlo, lo primero que deben determinar es si el producto tiene admisibilidad o tiene acceso en el mercado. Entonces, como les decía, en el caso de alimentos, y para enfocarnos ya en alimentos, que es lo que nos trae a la reunión del día de hoy, intervienen dos agencias principalmente, el Departamento de Agricultura con el APHIS y el Departamento de Salud con la FDA, que como también la FDA en este caso para alimentos tiene funciones equivalentes a las que tiene el INVIMA en el país. La sumatoria de estos dos, el cumplimiento de requisitos fitosanitarios y sociosanitarios y los requerimientos de inocuidad, es lo que le brindan el acceso al mercado, al producto. Pero ¿qué es eso? Perdón, me voy a volver acá un segundito, voy a decir otra cosa. Pero en esencia, ¿qué es esto? ¿Qué son los requisitos fitosanitarios y sociosanitarios? Estos son los riesgos fitosanitarios y sociosanitarios. Fito son los riesgos asociados a plantas, o sea, plagas y enfermedades de plantas que pueden afectar otras plantas en los Estados Unidos. Es decir, el ejemplo tal vez más fácil de pronto para que algunos se ubiquen son las moscas de la fruta. Las moscas de la fruta se pueden transportar de forma viable en productos colombianos y pueden llegar al mercado de los Estados Unidos de forma viable, establecerse y dispersarse y afectar la producción frutícola también de los Estados Unidos. Entonces, esa es la parte fitosanitaria. Los riesgos zoosanitarios son entonces los riesgos de tipo sanitario que afectan a los animales. Ahí está la fiebre aftosa en el caso de productos cárnicos, o la gripe aviar, el Newcastle disease para el caso de pollo, en fin. ¿Sí? Y en la parte de inocuidad tenemos los riesgos asociados con esas enfermedades que pueden afectar la salud humana. Entonces ahí intervienen entonces, y que están más asociados, disculpe, también quiero agregar, en la manipulación que adelantan o que se llevan en las empresas para esos productos. Caso, por ejemplo, riesgos asociados con E. coli, con salmonelas, con otro tipo de patógenos que puedan afectar la salud de los humanos. Entonces, esa sumatoria, nuevamente, de estos dos elementos son los que nos dan un acceso y nos garantizan un acceso en el mercado de los Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, entonces empezando un poco a entender esa parte de admisibilidad, quiero agregar que, como ejemplo, Colombia tiene restricción para exportar estas frutas que ustedes ven ahí, el lulo, la curuba, la guanábana, el mango, la granadilla, el tomate de árbol y la feijoa. Son frutas que todavía no han logrado el proceso de acceso, algunas de ellas como el lulo, la curuba, la granadilla y el maracuyá y el mango están en proceso de acceso, estamos tramitando para que tengan acceso en fresco, pero, por ejemplo, determinando si se pudiesen procesar, todas ellas podrían exportarse. De hecho, exportamos hoy en día productos procesados a base de estas frutas. Caso de pulpas de fruta, jugos, ensaladas. Entonces, y esto es como para explicar esa parte de admisibilidad. Si el producto agrícola, en este caso este alimento, una fruta, una hortaliza, se modifica, usted le hace un procesamiento industrial o algún procesamiento que tenga incidencia en la parte fitosanitaria, entonces los riesgos, o digamos, el rol más importante lo va a tomar la parte de inocuidad, la FDA. Entonces, ¿por qué? Porque el procesamiento disminuye ese riesgo o lo mitiga o lo maneja. Y hay muchos procesos que son aceptados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos como procesos que mitigan o manejan riesgos y permitirían el acceso. Entonces, esto, por ejemplo, para estas frutas, lo traje como ejemplo, pero bueno, esa es la oportunidad que hay. Tenemos acceso para todas nuestras frutas procesadas. Para algunas de ellas, como lo voy a explicar a continuación, tenemos restricciones en fresco. Bueno, entonces, esto ya lo voy a avanzar un poco más rápido porque creo que estoy ya sobre el tiempo. Voy a hacer una mención particular para productos cárnicos. Los productos cárnicos de Colombia en este momento todavía no tienen acceso al mercado de los Estados Unidos, básicamente por requerimientos de tipo zoosanitario y de inocuidad con estas dos agencias de los Estados Unidos, el APHIS y el FSIS, el Food Safety Inspection Service, que son para los productos cárnicos, carne de pollo,
carne bovina, cualquier tipo de carne y productos de huevo, es la que toma el rol de la FDA. O sea, para este grupo de productos la FDA no tiene jurisdicción y la agencia que toma esa jurisdicción en la parte de inocuidad es el FSIS. Entonces, estos dos productos, por ejemplo, y aquí volviendo al ejemplo que les mencioné anteriormente, nuestros productos cárnicos tienen que cumplir con estos dos requisitos, los zoosanitarios y de inocuidad, para que sea permitido. Actualmente, como les decía, no tenemos acceso, aunque ya les voy a mencionar más adelante que sí estamos adelantando el proceso, hemos iniciado el proceso de acceso para estos productos. Miremos la parte de vegetales. Entonces, los productos agrícolas de origen pues, vegetal tienen diversas presentaciones, diversos usos. Entonces, de acuerdo a esto, en los Estados Unidos es de cierta forma es práctico el sistema regulatorio, porque ellos, una vez establecen la ley, ellos generan manuales para los usuarios. Entonces hay manuales por ejemplo, ahí ustedes pueden ver nomás 3 que son de misceláneos, de frutas frescas, de flores. Entonces, de acuerdo al uso, al procesamiento, a la presentación que va a tener ese producto, uno pues puede determinar esos requisitos en estos manuales. Y uno siempre se va a encontrar como con dos cosas. Su producto cuando sea en fresco, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos se va a encontrar con no tiene término medio, o es permitido o no. Entonces téngalo presente, o mi producto se permite o no. Eso es lo primero, lo que va a, bueno, si se permite, cuáles son esas condiciones. Y ahí es donde pues empiezan a jugar algunos factores. Uno es, por ejemplo, el puerto de ingreso. Entonces, dependiendo el puerto de ingreso en los Estados Unidos, algunos productos agrícolas tienen acceso o no. Miremos entonces en el caso de Colombia, nosotros cómo estamos en cuanto a productos con acceso. En color amarillo ven vegetales, frutas, perdón. Estos son, nosotros solo voy mencionando, voy adelantándome un poco por tiempo nuevamente. Tenemos más de 100 productos permitidos. O sea, Colombia es uno de los productos con más productos permitidos ingresando aquí al mercado de Estados Unidos. En color gris pueden ver hortalizas y en color blanco especias u otros productos de la horticultura. Voy a pasar un poco más rápido acá para aprovechar y mencionarles que ya Claudia mencionaba hace un rato los resultados que estamos teniendo desde que en el 2017 logramos el acceso para aguacate y la semana pasada logramos acceso para pimentón. El pimentón en fresco es uno de los productos de mayor importación en los Estados Unidos, es decir, es un producto que nos puede ayudar a mover la aguja en términos de exportaciones. Si ustedes, cuando uno revisa cuánto importa Estados Unidos, las cifras nos indican que Estados Unidos importa 1.5 billones de dólares. Pero hay algo interesante y es que desde hace más de 5 años las importaciones vienen creciendo en proporción del 7 al 8%, y la producción doméstica de pimentón, que es muy importante aquí en Estados Unidos, viene decreciendo. ¿Asociado a qué? El embajador lo mencionaba, factores de tierra, agua, mano de obra que afectan la producción en Estados Unidos. Y bueno, ahí está la oportunidad. Este es un nuevo mercado para Colombia. Creemos que Colombia tiene oportunidades de competir de una forma interesante con este producto en algunas zonas de los Estados Unidos. Ya nos han acercado importadores interesados en este producto y creemos pues, que es una oportunidad que se puede desarrollar en los próximos años. Algo bien importante que quiero que tengan presente: cuando nosotros logramos o cuando el país logra un acceso para un producto, para los inversionistas es muy importante porque les da las reglas del juego. Les dice, mire, para que usted pueda exportar pimentones, si usted tiene un negocio de pimentones, usted tiene que hacer esto. Entonces, ustedes lo vieron en aguacate. Una vez se logró el acceso a aguacate aquí en los Estados Unidos, el sector se disparó porque la inversión extranjera llegó al país a desarrollar y a extender la inversión porque tenían las reglas de juego claras en Estados Unidos. Pero además de eso, lo que hace el acceso en este mercado, cuando logramos un acceso desde el punto de vista fitosanitario aquí en los Estados Unidos, hace que estos productos, otros mercados del mundo quieran comprarnos estos productos. Entonces,
Nuevamente, esto es lo más reciente que tenemos. Aquí tenemos otros productos que tienen, yo les decía que de acuerdo al puerto de ingreso, los anteriores era por todos los puertos, estos son por el Atlántico Norte. Esto lo pueden ver la lista completa de productos permitidos. Yo les decía que los Estados Unidos tienen reglas, manuales y ahora bases de datos. Entonces esta base de datos les puede mostrar a ustedes los más de 104 productos permitidos que les estaba diciendo yo, incluyendo reciente los pimentones que se actualizaron hace 2 semanas y sus requisitos de acceso. En este sitio web yo voy a dejar la presentación. Bueno, no me quiero extender acá, este era solo para señalar que les decía anteriormente que Colombia es uno de los países con mayor cantidad de productos permitidos. En la lista ustedes vimos que Colombia era el proveedor número 8 de productos agrícolas en los Estados Unidos, pero en el sector hortícola somos el tercero. Y obviamente café, flores y bananos son los que tienen un rol importante, pero somos un país que tiene un rol importante en todo caso en el sector hortícola acá en los Estados Unidos. Si uno quita los países, por ejemplo, saca uno Canadá y Chile y miramos la cantidad, digamos, dónde estamos en cuanto a productos admisibles del trópico, Colombia es el tercero, después de México y Centroamérica. Entonces, estamos por encima de Perú en términos de acceso. Ya vieron, les estaba contando lo de aguacate, lo de pimentones. ¿Y qué se viene? ¿Y qué estamos trabajando? Aquí les quiero contar básicamente varias cosas. Nosotros estamos, y Claudia lo mencionó muy general, pero estamos haciendo lo siguiente. Miren, algunos productos de nuestra oferta exportable tienen acceso. Pero yo les decía que los requisitos sanitarios y fitosanitarios en algunos casos dificultan que podamos aprovechar mejor el mercado. Entonces lo que estamos trabajando, por ejemplo, y aquí tengo los 3 productos que estamos desarrollando en este momento, 4, perdón, para mejorarle esas condiciones de acceso son los blueberries, y estamos proponiendo que los blueberries hoy en día desde todos los países del mundo acá en Estados Unidos, excepto una zona en Chile, tienen acceso con 2 tratamientos, o fumigación con bromuro de metilo en un puerto de ingreso, o con un tratamiento en frío que son 14 días a 1.1 grados centígrados. Nosotros estamos buscando que los Estados Unidos, en este caso, esto lo lidera el ICA, que APHIS, la agencia homóloga ICA, reconozca la zona de la sabana de Bogotá y el Valle de Sogamoso y una zona muy amplia, Boyacá, que es una región que está por encima de 2.200 metros nivel del mar, como una zona de baja prevalencia donde podamos establecer lugares de producción libres de mosca de la fruta. Esto nos permitiría exportar sin ningún tratamiento, poner el producto en un avión en un contenedor en cuestión de tiempo, pero de menor tiempo, perdón, pero la ventaja que va a generar esto es que se disminuyen los costos logísticos, el tiempo de post cosecha del producto va a ser más extenso, los costos para el exportador van a ser menores, entonces nos podríamos poner producto orgánico al no tener que fumigarlo, por ejemplo, si la opción fuera el tratamiento de bromuro metilo. Entonces, esto va a ser una ventaja, y ya el embajador lo mencionaba, la oportunidad que tenemos en los blueberries. Los blueberries se convirtieron en el segundo berry después de fresas más consumido, y es probable que en el futuro lo pueda pasar las fresas, se está lejos, pero los Estados Unidos importan ya más de $1 billón de blueberries, principalmente de Perú, Chile y México, y creemos que ahí en este sector nosotros tenemos una oportunidad, y como les digo, ya hemos empezado exportaciones con tratamiento en frío y fumigación, pero aquí creemos que vamos a tener una oportunidad importante, una oportunidad muy grande. Uchuva, estamos solicitando el reconocimiento de la condición de no hospedero a moscas de la fruta de la uchuva por unos factores de resistencia propios de la fruta. Esto es una discusión también de tipo fitosanitario técnica, pero que va a permitir exportar uchuva que se produzca en cualquier región del país. Esto estamos muy cerca también a lograrlo. Estamos buscando para la pitaya unas condiciones de acceso que se llama un Systems Approach, que es una producción en lugares libres de moscas y de la fruta, que involucra puntos de cosecha. Bueno, nuevamente estamos mejorando. Yo les contaba que la pitaya, aunque tiene acceso, no la exportamos. A esto estamos buscando alternativas para que podamos exportar pitaya.
las importaciones de pitaya aquí en Estados Unidos vienen creciendo de una forma interesante por las propiedades como superfruta de esta fruta. Y también les contaba que iniciamos ya los contactos para reactivar el plan de exportación de papaya. Esto es lo que se viene. También se viene productos que no tienen acceso, pero que estamos buscando, son estos 5 productos: el mango, granadilla, gulupa, curuba y maracuyá. Este grupo como pasifloras son los productos que están en proceso de acceso. Entonces esperamos este año tener unos avances ya concretos con el ICA y con APHIS, que es, como les decía, son agencias que intervienen en la regulación y el seguimiento de regulaciones para que estos productos se puedan importar. El mango que se consume en los Estados Unidos, el 98% del mango es importado. 98% tiene una pequeña producción del 2% en la Florida. Pero no solo eso, el mango, el consumo viene creciendo al 10% anual desde los últimos 8 años. Entonces, esto es de los productos también donde vemos que vamos a tener una oportunidad interesante y donde pues nos pasan por encima de Ecuador y Perú y otros países incluso de Asia que exportan mango aquí a los Estados Unidos. Entonces es increíble que no estemos aprovechando esa oportunidad. Ya les había mencionado también las gestiones que estamos haciendo para productos cárnicos. Aquí rápidamente Estados Unidos es el principal exportador de carne. Bueno, ya hoy en día es el segundo exportador de carne bovina, pero también es el principal importador. O sea, así como exporta más de $5 billones en productos cárnicos de carne bovina. Pollo. En pollo estamos trabajando y con FENAVI se ha iniciado todo el proceso en Colombia desde el punto de vista sociosanitario. Lo lideran el ICA y FENAVI para erradicar la enfermedad de Newcastle, lo que nos puede abrir la posibilidad y una oportunidad en el mercado de los Estados Unidos de más de $1 billón. Entonces, aquí también estamos trabajando en la parte zoosanitaria inicialmente para lograr esa equivalencia que nos piden los Estados Unidos para poder exportar productos cárnicos, y venimos haciendo un trabajo muy, muy fuerte con el ICA y el INVIMA para este grupo de productos. Bueno, ya con esto termino. Quiero mencionarles pues que la oficina aquí de ProColombia Washington DC está lista para poder atender cualquier pregunta que ustedes puedan tener en esta parte de requisitos de importación. La verdad me extendí un poco, pero creo que era un poco también el objetivo del seminario del día de hoy, poderles presentar a modo general nuevamente los requisitos y sanitarios y fitosanitarios asociados con la importación de productos agrícolas en los Estados Unidos. Así que pues muchas gracias y bueno, les doy la palabra. Muchas gracias, Luis Ernesto, por tu presentación muy importante. A todos los participantes que están haciendo preguntas, que hay muchas, quisiera darle la palabra al embajador Francisco Santos, que quisiera responder algunas de estas preguntas directamente. Embajador, ¿tiene la palabra? Pero creo que antes vamos a tener una conversación con un caso de éxito que es importante que lo conozcan y después pasamos a las preguntas. ¿Te parece, Ana Milena? Perfecto, listo, embajador. Bueno, ahora entonces quisiera darle la palabra a Juliana Dorronsoro, que es la subgerente de la empresa del ALBA. Juliana nos va a contar un poco el testimonio del ALBA, cómo llegó a Estados Unidos, cómo superaron las barreras. Juliana, tienes la palabra, y a todos ustedes pues decirles que se nos ha extendido un poco el tiempo. Vamos a hacer una extensión de este webinar porque vemos que hay mucho contenido y muchas preguntas por resolver, así que por favor pues sigan atentos a el contenido del webinar. Juliana, tienes la palabra. Ana Milena, mil gracias. Buenos días para todos, señor embajador, doctor Bruce, Andy ProColombia. Muchísimas gracias por esta invitación, Ana Milena. Muy contentos de estar aquí y de poder contarles un poquitico sobre nuestra historia. Bueno, Del Alba es una compañía con más de 20 años de experiencia en el mercado. Nosotros contamos con integración vertical. Somos productores, procesadores y comercializadores de nueces, en especial la nuez de macadamia. Comenzamos como compañía exportadora hace 23 años de todo a granel, porque en ese momento no había conocimiento de la nuez. ¿A qué hora se la No había conocimiento de ese producto ni consumo en Colombia. En el año más o menos 94, el precio del dólar cayó y nos vimos obligados a repensar toda nuestra estrategia de mercado,
y de cómo íbamos a hacer para los próximos años y cómo lográbamos tener estabilidad. En ese momento fortalecimos el mercado nacional y cambiamos la estrategia de exportación a producto terminado. El tema del producto terminado es de mayor valor agregado hacia el consumidor y genera mayor estabilidad durante el tiempo y menos fluctuación de precio. Esa parte es muy importante. Para nosotros, desde el principio, digamos que por ser integrados verticalmente, el tema de calidad siempre fue una de nuestras prioridades. En nuestras plantaciones contábamos con control biológico, teníamos una cantidad de procesos que normalmente no hacían los cultivadores de macadamia, porque adicionalmente teníamos cosecha durante todo el año. Esto hacía que nuestro producto fuera siempre más fresco, porque los principales países cultivadores, como son Australia y Sudáfrica, tienen unos picos de cosecha, y nosotros en Colombia cosechamos durante todo el año. Eso nos hace que tenemos que convivir con el fruto y con la floración a la misma vez, y por esto desde hace 23 años venimos haciendo control biológico y no fumigamos. Un tema mucho más amigable para el medio ambiente, y de esta forma siempre le hemos ofrecido al consumidor un producto muchísimo más fresco. Cuando hemos salido al mercado internacional, ese era uno de los temas que siempre nos decían, porque su producto llega con mayor frescura, y a través de los años, pues hemos ido aprendiendo y dándonos cuenta como de todos estos cambios y estas técnicas que utiliza el ALBA en el campo, que hacen esa diferenciación en el producto final. Otra parte muy importante para el tema del mercado internacional es el tipo de sellos o certificaciones que se necesitan para cada mercado, que nos lo presentaba creo que Claudia. Eso hay que saber qué se está usando o qué requieren los clientes a los que uno va a llegar, y el tema de los diferentes sabores por cada región. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos la venta de la macadamia es 55% salada, 45% caramelizada, porque al colombiano le gusta el tema caramelizado. En Estados Unidos, la composición de la venta es totalmente diferente. El 70% es salada y el 30% es caramelizada. ¿Qué más les puedo comentar? El tema de la rotulación es importante. Ojalá uno poder hacer un empaque, no tener que invertir en un empaque diferente para cada mercado, sino poder tener un empaque, el mismo empaque para diferentes mercados. De esta forma, el capital de trabajo para poder llegar es menor y se puede ser un poquito más eficiente en la llegada. Bueno, otro tema, otra recomendación es el tema de la persistencia, ¿no es cierto? Muchísimas veces nos hemos demorado 5 años en que un cliente se sienta a gusto y se sienta, digamos, cómodo haciendo la compra del producto. Nosotros no es fácil, porque normalmente en las macroruedas siempre están buscando productos étnicos, café, plátano, o los productos que Colombia es reconocida por el mercado internacional. Entonces, por eso es importante tratar de conseguir en estas oportunidades con ProColombia clientes que puedan estar interesados a mediano o a corto plazo en los productos que uno ofrece. Esa es más o menos nuestra historia. Nosotros hoy exportamos a más de 7 países con nuestro producto terminado, procesado y con nuestra marca del ALBA. Ha sido un trabajo de muchísimos años. Las conexiones con los compradores no siempre son inmediatas. Es un tema a largo plazo que hay que trabajar en él, pero se va aprendiendo constantemente durante todo el proceso. Entonces, los invito a todos a que participen en las macroruedas de ProColombia, que aprovechen estos espacios que son muy interesantes, y siempre hay oportunidades nuevas y mercados nuevos por llegar. El mercado de Estados Unidos, sin duda, es un mercado interesantísimo, y cada estado es como un país diferente, con oportunidades diferentes, con jugadores, por ejemplo, en el mercado de retail diferentes, y hay muchísimo todavía por abordar. Bueno, muchas gracias, Juliana, por el testimonio. Ahora sí vamos a la sección de preguntas y respuestas, y para que todos estén tranquilos, vamos a compartir luego este video y esta grabación y las presentaciones en nuestra página web, Andy TV en YouTube. Embajador Francisco Santos, ahora sí quisiera darle la palabra. No sé si usted ya tiene algunas preguntas en mente para responder.
Perfecto. Sí, tengo varias preguntas y después de responderlas me tengo que ir porque tengo otra reunión, pero mire, empiezo con el señor Carlos Daniel Galvis, que pregunta desde Valledupar, frutas, etcétera. Le doy dos temas. Uno, APHIS hizo un estudio hace 12 años y resulta que uno de los mejores sitios del mundo para producir sandía es el norte del Cesar y el sur de La Guajira. Ahí hay unas posibilidades gigantes y creo que ahí y la condición climática es absolutamente perfecta para ese tipo de producto. Segundo, en el Cesar, la necesidad de algodón ahorita, que hay una disputa, como bien lo habló Bruce McMaster, con China, donde una de las zonas más productoras de algodón del mundo van a vetar el uso de ese algodón por cuenta de derechos humanos. Eso va a generar unas posibilidades para el algodón importantísimas. Estamos hablando con Parkdale, están interesados en producción de algodón. Parkdale es una de las firmas más grandes de confecciones acá, son socios de Ilacol o de una de las hilanderas en Colombia, entonces allá va a haber una oportunidad y si necesitan los conectamos. El altiplano cundiboyacense tiene dos productos que creo que van a ser muy importantes, pero les repito, se necesitan escalas y lo importante es conseguir inversionistas, porque es altísimo el capital por hectárea en el que las asociaciones que pongan la tierra, que pongan el trabajo, pueden entrar en una especie de sociedad con los inversionistas para que esto tenga el mercado, por un lado, y también la calidad técnica que se necesita para exportar. Y en el altiplano, como lo dijo Luis Ernesto, dos productos importantísimos, la fresa y el arándano. Nuestra fresa es muy mala, no nos digamos mentiras, se necesita traer, y eso es parte importante de lo que hacen muchas de estas empresas. Hay que traer nuevos tipos de variedades de fresa, hay que trabajar con el ICA para la aprobación rápida de ese material vegetal para poderlo expandir y poder generar los cultivos que se necesitan. Eso ya se está haciendo con arándanos. Hay un tema también que me parece, lo vi por acá, y es el de Marañón. Miren, hay una empresa que está produciendo 1.000 hectáreas de Marañón en Puerto Carreño, una empresa americana. ¿Y por qué están ahí? Hicieron todos los estudios y resulta que la altillanura es una de las zonas de mayor productividad de Marañón y de nueces en calidad, en cantidad, en cosecha anual, etcétera. Entonces, hay muchas empresas, entre estas, la que va a hacer lo de arándanos, que está interesado también en nueces. Si existe ese tipo de posibilidad y existe esa aglomeración de tierras, pues yo creo que podríamos contactarlos para que entren a ser parte de empresas colombianas con inversión extranjera que faciliten aumentar las exportaciones. Creo que esos son las tres preguntas que tengo pues con facilidad de contestar, pero las nueces son el otro producto en el que Colombia tiene una ventaja competitiva brutal sobre otros países del mundo y como lo dice Julia, creo que ahí ya hay una experiencia, no conocía lo del control biológico, me encanta eso que estás diciendo. ¿Dónde está el cultivo de ustedes? Julia. El cultivo está en el eje cafetero. Hola, señor embajador, buenos días. El cultivo lo tenemos en el eje cafetero. Es propio, bueno, pues, y tierras tercerizadas también. Bueno, ahí, pero lo que les quiero dejar a todos ustedes es un mensaje. Aquí podemos conectar inversionistas con asociaciones o aglomeraciones, o no sé cómo llamarlas, de cantidades de tierra importante, porque uno de los temas críticos es la escala. Vender en una escala pequeña es 100 veces más difícil que si usted se asocia con 100 o 200 productores y tienen 1.000 o 2.000 hectáreas para producir. Esa escala es la que facilita que venga un inversionista, ponga toda su capacidad técnica, ponga su capacidad de producir, ponga recursos y facilite que pasemos de tierra que hoy está en ganado, pongámosle, y que no genera o que genera rentabilidades muy bajitas a otro tipo de producto que genera rentabilidades en dólares muchísimo más altos. Entonces, yo quería dejarlos con ese mensaje. Mi querido Bruce, muchas gracias. Aquí estamos firmes para continuar trabajando contigo. Embajador, una intervención última. Yo quiero resaltar mucho, digamos, algo que usted ha identificado bien y creo que ha sido un gran aporte, digamos, de la gestión que usted ha hecho,
en términos del tema de los volúmenes y las masas críticas que eventualmente hay que crear. No es tan fácil, digamos, para un productor individual pequeño llegar a los mercados grandes, y quizá hay una oportunidad que usted identificó, que fue la oportunidad de poder hablar allá con eventuales como financiadores, inversionistas, consolidadores de productos, que son los que eventualmente terminan ofreciéndole a Colombia la posibilidad de unir distintos cultivos, de unir distintos productores y eventualmente poder llegar con un tamaño un poco más relevante desde el punto de vista de mercado. Y me parece que ese es un gran aporte, y valdría la pena que trabajáramos entre todos, ver la forma de cómo logramos volver metódica una estrategia para hacer eso en varios productos. Ustedes lo han venido haciendo, han venido identificando, pero la pregunta es cómo poder lograr una metodología que nos permita fortalecerlo y volverlo un poco más permanente. Y lo otro que quería mencionar, y quizá era como para preguntarle a usted más bien su feeling, en el tema de los cárnicos, ¿usted cómo ve la cosa? Porque ahí es donde, de alguna forma, Luis Ernesto nos dijo, se está haciendo trabajo, dijo Luis Ernesto, en el tema pues, de los pollos, de los huevos y también de los productos de carne vacuna. Pero ¿usted cómo lo ve? O sea, es un proceso que va a tomar ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es? Se lo digo claramente, pollo va volando, entre otras porque Cargill entendió, desde aquí, desde la embajada, logramos armar todo el equipo que está trabajando metódicamente con el ICA, está sector privado, está el sector público, está la empresa, y aquí ellos están empujando muy duro, APHIS, todos los temas fitosanitarios. Con carne tuvimos un problema, y es que pues lo primero es que pensamos que todo Colombia, que fue un error. Después, cuando ya iban avanzando, llegó la aftosa de Venezuela. Ahora estamos trabajando con APHIS y estamos empujando y estamos moviéndonos también con empresas importadoras americanas, porque eso nos genera, digamos, una velocidad mayor. Ellos saben navegar, digamos, esas agencias mucho mejor que nosotros, y eso es muy importante para que una zona de Córdoba, Sucre y norte de Antioquia pueda tener, así fue como lo hizo Brasil, pueda tener esa entrada. Yo veo pollo en un par de años, veo carne un poco más lento, pero usted sabe que muchos, y la verdad, esa es la otra cosa que les quería decir yo a todos ustedes. Tenemos que ser hiperresponsables en control de plagas, tenemos que ser hiperresponsables en el control de nuestro entorno, porque el tema fitosanitario aquí es muy serio. Y un error le cierra a usted las puertas, quién sabe por cuántos años. Entonces, en ese sentido, yo sí veo la importancia del pollo. Es de cerca de $1.000 millones. Carne podría ser mucho más, pero por ahora lo que sí tenemos claro es que el proceso de carne está más retrasado y seguramente se demorará unos añitos más. Pollo yo lo veo, yo diría que un par de años a más, un par de años, máximo 3, en los que vamos a poder estar exportando pollo, y eso es un generador de recursos gigantes. Gracias, señor. Claudia, bueno, me voy. Claudia, ¿quería decir algo? Gracias, doctor Bruce. No, simplemente mencionar que me angustia un poco que el chat no se puede copiar y pegar. Hay muchísimas preguntas. Yo lo que les acabo de escribir allí es que nos escriban por correo. Vamos a tratar de contestarlas todas, porque hay temas de pulpas de frutas, de aromáticas, de tilapia, mango, chocolates, panela. Todos esos podemos de alguna forma, entre el equipo de ProColombia Bogotá y el equipo de ProColombia acá en Estados Unidos, darle respuesta para que los empresarios pues, puedan saber a quién remitirse o cómo seguir sus preguntas. Entonces es eso, la presentación tiene los emails de todos los que participamos. Mil gracias. Perfecto, muchas gracias Claudia, muchas gracias doctor Bruce. Yo quisiera ya ir un poco, aprovechar este espacio que nos queda, hacer una pregunta al equipo de ProColombia. ProColombia muy amablemente preparó todo un equipo que está aquí presente para resolver algunas dudas. Hay una pregunta que se refiere a cómo está apoyando el gobierno nacional a las empresas para la implementación obligatoria de la ley FSMA, que la ley FSMA es la ley de inocuidad alimentaria en Estados Unidos.
esa es una pregunta que vemos que podría ser interesante para todos. ¿Quieren que Claudia avanzo? Bueno, Ana Milena, sí, muy importante. Este tema de la parte de inocuidad es uno de los dos que les decía, el zoosanitario y fitosanitario, y la otra parte de inocuidad. Nos da para otro seminario tiempo, muy seguramente. Nosotros, desde ProColombia, incluso desde el Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, desde que lo primero que hay que decir es que FISMA, la ley de inocuidad, su proceso regulatorio inició en el año 2012. Es decir, nosotros la hemos monitoreado y que casi que coincidió con nuestro TLC. Y esa ley tenía o tiene unos tiempos de gracia que prácticamente a hoy ya todos se cumplieron. Es decir, la ley que siempre se pensó que era algo nuevo, hoy en día ya es una realidad. O sea, FISMA es algo que los exportadores colombianos tienen que cumplir sí o sí. Y de acuerdo, dependiendo del tipo de producto que se tiene, digamos, o que quieren exportar, si es un producto procesado le aplican algunos reglamentos, si es un producto en fresco le aplican otros reglamentos. Entonces, eso como a nivel general, dónde está, digamos, FISMA en este momento y qué nos aplica a nosotros. Ahora sí, en cuanto a la parte de apoyo, acompañamiento y asesoría, nosotros con ProColombia tendría que confirmar cuántos seminarios adelantamos, hicimos informativos, pero les puedo decir que son fácilmente más de 5. De hecho, yo presenté algunos de ellos, pero no nos quedamos nomás ahí, sino que nosotros hemos participado con la FDA en unos programas de capacitación para capacitadores, que en el país está esa capacidad en algunas de las agencias de gobierno, donde son principalmente ICA e INVIMA, que han sido, pues, son las agencias que tienen jurisdicción o, digamos, tienen esa responsabilidad en el país, y ahí está esa capacidad técnica. Adicionalmente, el IICA, el Instituto Interamericano para la Cooperación para la Agricultura, también ha tenido o tiene, de hecho, algunos programas de formación y acompañamiento para entender la regulación y conocer los requisitos que aplican. Y directamente en Colombia, el ICA tiene su programa de certificación en buenas prácticas, que en esencia, en el caso, por ejemplo, de frescos, es una regla casi equivalente a FISMA en cuanto a requisitos. Sin embargo, ahí hay unas deficiencias en temas, por ejemplo, o unas necesidades, mejor, en temas de requerimientos de laboratorio. Entonces, inicialmente para este proceso el apoyo principal estaba orientado a la asistencia técnica, al acompañamiento del empresario a entender lo que requiere, que de hecho FISMA no se sale del requerimiento internacional que tiene el Código Alimentario o que requiere cualquier otro país. Entonces, y que debemos tener en el país también, es decir, FISMA no es más allá de eso. Entonces, yo podría también decirles es que para vender en Colombia es importante tener también esos planes de inocuidad que son en esencia muy cercanas o muy equivalentes a lo que requiere el FISMA. Gracias, Luis Ernesto. Bueno, tenemos otra pregunta. Voy a hacer 3 preguntas ya que estamos muy cortos de tiempo y luego nos comprometemos a enviar las preguntas generales a ProColombia, y muy importante a todos los empresarios que tomen nota de los correos de ProColombia para que directamente puedan escribir al equipo. Esta presentación y esta grabación luego se les compartirá y estará dentro de Andy TV, que es el canal de la Andy de YouTube. Bueno, esta pregunta es, ¿cómo se apoya o cómo se debe hacer la gestión del trámite ante la FDA para aquellos empresarios que no tienen agentes en Estados Unidos? Ok. Sí, eso se requiere para hacer el proceso de registro, que es el registro de su instalación cuando pues tiene el interés de exportar el producto. Hay varias formas. Una es trabajar con una compañía que les ofrezca el servicio. En esto nos pueden contactar a nosotros. Nosotros tenemos personas y
asesores acá, pues esos sí son privados que les ofrecen el servicio por un precio módico. Les voy a solamente decir algo. No vayan al primer sitio que encuentren en internet. Es bien importante. Hay varias empresas que pagan y tienen algunas prácticas que yo no recomiendo y no me gusta, que de hecho siempre he tratado de que los empresarios colombianos adelanten por su propia cuenta y lo hagan directamente el registro. Pero cuando no tiene la gente, nos pueden contactar y nosotros les podemos brindar el contacto de alguien que presta ese servicio y figura como un agente de contacto acá. Otra forma que pueden hacer es iniciar una relación comercial. Si ya tienen una relación comercial, hablar con este importador, y este importador en muchos casos y en la mayoría de los casos figura o puede ser el agente punto de contacto de la empresa acá en los Estados Unidos. Esas son como las dos formas más viables que pueden tener para hacer este proceso. Bueno, muchas gracias, Luis Ernesto. Última pregunta que dejo aquí en la mesa es, ¿cuáles son esas plataformas más potentes para hacer una investigación y ojalá por estado en Estados Unidos? Y si existe una manera de identificar por partida arancelaria qué están importando los estados en Estados Unidos. Hola, si quieres, si quieres esa la veo yo. Yo pienso que esa pregunta es muy importante y pienso que el apoyo puede provenir incluso desde ProColombia en Bogotá, porque la empresa, digamos, en lo que yo me refería a la ruta exportadora, lo primero que debe hacer es hacer una reflexión sobre cuál es el producto que quisiera exportar, cuál es ese potencial, y ProColombia lo acompaña no solamente en el mercado de Estados Unidos, posiblemente les recomiende un mercado en donde ese producto tenga ya admisibilidad o esté demandándolo de mejor manera. Entonces yo lo que recomendaría para eso es, de nuevo, si quieren nos escriben y los conectamos con el programa de futuros exportadores que hace el acompañamiento, con el programa de fábricas de internacionalización, que es un programa del Ministerio de Comercio en asocio con ProColombia, en donde se le está dando en este momento hay 450 empresas inscritas, pero se les está dando una asesoría que les hace, digamos, los lleva de la mano con ese plan de negocios hasta el final. Entonces, más que decirles cuál es esta base de datos o más que simplemente darles esa información, pienso que sería útil, si quieren lo vemos caso a caso, en qué área de ProColombia les pueden ayudar para tener esa información básica de reflexión inicial, pues de querer exportar a este mercado o al que corresponde. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Ya siendo las 10:25 de la mañana, creo que damos por terminado este seminario. Vamos a ir recolectando la información que se ha puesto en el chat. En resumen, hay mucho interés para saber qué tipo de oportunidades hay para café especial, marañón, frutas, verduras deshidratadas, pulverizadas, papa, carne bovina, infusiones, tés, uchuva, tomate, leche. Es decir, hay mucho interés de los empresarios, así que pues los invitamos a contactar directamente al equipo de ProColombia y luego, si tienen alguna duda, revisar esta grabación que la estaremos colgando en la página web de YouTube de la Andy en TV. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de ProColombia por estar acá y hacer este seminario posible, al equipo de la Embajada de Colombia en Estados Unidos y a todos los asistentes por su tiempo y por su disposición para atender a este seminario. Muchas gracias y que tengan un buen día.